al final hice un máster con un nombre demasiado largo, pero que al final es aeroelasticidad y métodos computacionales. Y después fui a trabajar primero como becario y luego como contratista para Zephyr. Este avión de la derecha, déjame poner, voy a poner el puntero. Vale. ¿Se ve el puntero, Alex? De momento veo tu ratón, nada más, no el puntero. Bueno, pues si ves mi ratón, me vale. Es que sí, el ratón, así que... Vale, perfecto. Este es Zephyr de Airbus Defence Space. Esta es la versión anterior. Es un avión que medirá 27 metros de envergadura y pesa 65 kilos. Y ha batido el récord del mundo de altitud a 65.000 pies y vuelo continuo sin repostar, y ha estado casi 25 días volando. De ahí esa gente estuvo de acuerdo en colaborar conmigo a hacer el doctorado. Hice el doctorado en el Imperial College con Rafa Palacios, que es también un estudiante de la Politécnica, que ahora es catedrático en el Imperial College. Y hace un año empecé en Sky Dweller Aero como Aeroservoelasticity Engineer, pero hago un poco de todo, como ya veréis. Esta es una foto de el avión en unos ensayos en tierra que hicimos súper pronto por la mañana, para que os hagáis la idea del tamaño. Nuestro avión tiene más de 70 metros de envergadura, que es como un 747, y ya os diré más datos acerca de ello, pero es una dimensión completamente distinta a lo que estamos acostumbrados en aeronáutica. Sky Dweller, que es donde trabajo ahora, ya lo he dicho Alex, es una empresa estadounidense y española, y nuestro principal punto positivo es que tenemos el avión Solar Impulse en Albacete aparcado en la base aérea, y tenemos toda la propiedad intelectual asociada a él, todos los datos, todas las simulaciones, todos los flight tests que hicieron. Los headquarters globales están en Oklahoma, pero en España casi todo el mundo está en Alcobendas o en Albacete, donde está el avión en el hangar. Y ahora mismo somos un poco más de 100 empleados y crecimos bastante rápido, pero ahora poco a poco se está estabilizando. ¿Qué tipo de aviones hablamos cuando hablamos de HAPS o MAPS, que es una palabra bastante de moda en la industria? MAPS, Medium Altitude Pseudo Satellite; HAPS, High Altitude Pseudo Satellite. Y al final la misión que queremos cumplir es volar sobre un mismo área de la forma que podrías tener un satélite geoestacionario, pero en cualquier lugar del mundo y con plazos de deployment mucho más rápidos y pudiendo variar la posición. Es muy fácil. Un satélite, una vez que despegas, una vez que lo pones en órbita, es muy difícil cambiar la órbita. Cuesta combustible, y una vez que te quedas sin combustible, el satélite se ha ido. Con nosotros sería cuestión de aterrizar, cambiar las baterías si se han estropeado, cambiar el payload para otra cosa, si quieres hacer comunicaciones, quieres tener cámaras o inteligencia. Cualquier cosa de esta se cambia el payload, se vuelve a despegar el avión y es muchísimo más efectivo en términos de coste que un satélite. También vuelas más bajo, entonces la calidad de lo que obtienes es mejor por el mismo precio. Nuestro avión tiene muy poco en común con un avión comercial o un avión de caza. Tenemos una envergadura enorme, un aspect ratio del orden de casi 19. Volamos muy, muy lento y nuestra estructura es muy ligera, y a la vez tenemos una controlabilidad muy baja debido a todas las superficies que hay que mover. Este avión es más como un mosquito en el aire, más que una Cessna. Nuestro maximum take-off weight es menos que el peso de un Range Rover, lo miré. Pesamos con más de 300 kilos de carga de pago, pesamos menos de 2,5 toneladas. Medimos como un 747 y nuestra velocidad de crucero son 12 metros y medio por segundo, que si lo ves es un poco... Si ves el avión en realidad es bastante impresionante. Esto, a ver, ahora no va a querer reproducir, ¿verdad? No, no va a querer reproducir. Pues este era Canoplay Media, fenomenal. Pues luego, si tenemos tiempo, os lo enseño, encuentro el vídeo, os lo enseño separado. Al final esto era un vídeo del avión despegando y aterrizando, y la verdad es que es difícil verlo despegar porque simplemente no hay rotación, simplemente despega del aire. Vamos a ir parando cada sección que haga, y como secciones de 3 o 4 slides,
Y si tenéis preguntas de esta sección, prefiero que la hagáis ahora, que está más fresco y podemos volver atrás sin perdernos en la presentación. Y luego al final ya sí que hay más cosas globales, se puede volver. Entonces, si alguien tiene preguntas, que levante la mano y Alejandro dará la voz. Bien, seguimos. Como os podéis imaginar, las herramientas de análisis para este tipo de aviones, hubs y maps, y para la elasticidad sobre todo, tienen que estar adaptadas. No podemos usar los métodos convencionales que usaríamos en Boeing, en Airbus, en Cessna. O esto, que este es el Helios de la NASA, que fue el primer accidente en el que nos dimos cuenta que hacían falta distintas herramientas que las que usábamos, se convierte en esto, que esto es el mismo vuelo. Al final lo que pasó es que este avión se deformó, como veis es muy flexible, en tierra es plana el ala, se deformó y alcanzó una condición de equilibrio que un solver lineal no hubiese capturado. Entonces, la condición de equilibrio tenía más diedro porque doblaba más y al final tenía un modo de fugoide que era inestable en velocidad. Entonces perdieron control del avión porque estos aviones no tienen suficiente controlabilidad como para luchar contra ese tipo de excitaciones y el avión simplemente se partió en dos y cayó al mar. Muchas empresas han intentado desarrollar este tipo de prototipos, pero todas las que han desarrollado prototipos a tamaño real sin tripular han tenido, se han estrellado en algún momento. Y esto incluye a NASA, incluye a Google, Facebook, Airbus. Skydweller es un poco trampa porque aún no hemos volado sin piloto, pero por ahora tenemos bastantes horas de vuelo con el avión, incluida la vuelta al mundo de Solar Impulse, y hemos conseguido mantener a raya este tipo de interacción entre la turbulencia atmosférica y la baja controlabilidad de estos aviones. Este accidente del NASA Helios fue simplemente porque no teníamos herramientas y esto fue en 2004 y desde entonces ha habido bastante esfuerzo en la industria para promover el desarrollo de esto y de ahí viene mi doctorado, entre otras cosas. En mi doctorado, ¿qué hice? Pues simplemente intenté coger lo que mucha gente había hecho por separado, de métodos computacionales para estructuras no lineales, de métodos aerodinámicos, de acoplamiento fluido-estructura, y lo apliqué a este tipo de plataformas. Este es un avión, no se ve muy bien, aquí tenemos la estela, y este avión con 5 colas es un prototipo que tiene la Universidad de Michigan. Mide 6 metros de envergadura y es muy, muy flexible. Está hecho para tener un montón de no linealidades en su control, para desarrollar controladores que puedan evitar y que puedan incrementar la controlabilidad de estos aviones y puedan evitar los problemas que ya hemos visto que tienen. Al final, mi código, que se ha usado para resolver esto y para volar aviones en simulaciones de atmósfera con LIS, incluye un solver estructural que es no lineal, acoplado con una Steady Vortex Lattice Method, que si no habéis oído hablar, daré una pequeñísima introducción para que sepáis de qué estamos hablando. Y al final lo que he conseguido con esto es que se puedan simular ráfagas de cualquier forma, intensidad, dirección, en bucle cerrado y abierto, para aviones muy flexibles sin tener que linearizar la estructura, que es lo que principalmente da problemas. Este código cualquiera se lo puede descargar y puede jugar con él. Si buscáis por Imperial College Sharpie GitHub, está ahí, hay un foro, podéis hacer preguntas, podéis descargarlo, ver lo que ha hecho otra gente, etc. Ahora, ¿qué hago en mi trabajo una vez que acabe el doctorado? Vine aquí. En principio soy Aeroservo Elasticity and Dynamics Engineer, pero llevo un año aquí y he trabajado en Aeroservo Elasticity y cargas, en Flight Control Activation System, ayudando a dimensionar, ayudando a hacer estimaciones de power, de momento en charnela, etc. He trabajado para estimar flight mechanics para la gente de controlador. Trabajo escribiendo código para hacer análisis de la telemetría en tiempo real y después del vuelo. He hecho ground test
Por ejemplo, hemos hecho vibration tests con el avión para comprobar que todo estaba bien después de haber tenido el avión varios años en un hangar, cosas de estas. Y también estoy en la Mission Control Room haciendo flight test. Entonces, como podéis ver, en estas empresas pequeñas tienes que estar dispuesto a hacer un poco de todo y tienes que saber un poco de todo. Mi trabajo de aeroelasticidad y cargas, que podría ser también aerodinámica y cargas en ciertas partes, básicamente me dedico a correr Nastran, ajustar el modelo de Nastran y obtener cargas y estimaciones de maniobra, de Gs, de momento en charnela, este tipo de cosas, que luego le paso a la gente de estructuras, le paso a la gente de Flight Control Actuation y de ahí vamos tirando. Otra parte interesante es escribir en los ensayos en vuelo, es escribir las test cards que se llaman, que son simplemente los puntos que queremos estudiar del avión y cómo estudiarlo y cómo hacerlo con suficiente seguridad y que todo vaya bien y que no pongamos en riesgo el piloto, ni el avión, ni nadie en tierra. ¿Preguntas? Muy bien, si no, al final ya seguimos. No sé si hay alguna pregunta, o no, pues sino por abrir un poco aquí la veda, ya que estabas hablando de tu doctorado, tu incorporación aquí, por preguntarte, por ejemplo, dentro de tu doctorado que tuviste que poner juntas todas las, pues eso, todo ese conjunto de herramientas y unirlas en una, ¿cuál crees que fue el mayor reto, ¿no?, al que tuviste que enfrentarte dentro de que, bueno, estabas mezclando un montón de piezas que no se habían ensamblado de esa manera antes? Sí. Vale, una que parece una tontería, en realidad no debería ser el tema de un doctorado, pero cuando quieres hacer un código que la gente use y que se desarrolle en la industria, tienes que hacerlo, es escribir una interfaz que la gente pueda entender y escribir una manera de meter la información en el código. Por ejemplo, el avión de la Universidad de Michigan con las 5 colas es bastante difícil de escribir si solamente puedes soportar aviones normales de fuselaje, cola y alas. Eso requiere haberse pegado antes con este tipo de programas, que yo lo había hecho antes en Airbus, entonces venía un poco con la idea de ya que funcionaba y que no funcionaba. Y desde un punto de vista más teórico, la parte complicada de este tipo de problemas es justo el pegamento entre la aerodinámica y la estructura. Esa parte es complicada, sobre todo en no lineal. Tienes que tener muchas cosas en cuenta y numéricamente son problemas con escalas de tiempo y magnitud muy distintas. Una estructura, tienes modos altísimos, en cuanto tienes ciertos modos, en cuanto tienes cierto número de nodos, tu número de modos se va arriba y tienes una estructura que tiene excitaciones a alta frecuencia que son muy difíciles de integrar. Y luego tienes la aerodinámica, que es lenta, que dampea, y tienes que iterar entre las dos. Y eso es complicado. Y tuve que desarrollar varios métodos de hacer relajación entre uno y otro sin frenar la solución demasiado, porque esto es bastante caro de computar. Ese tipo de cosas. Yo diría que la interacción fluido-estructura, el cachito de código que une los dos, es bastante más difícil que los dos cachos separados. Qué bueno, curioso. Sí, al final ahí la verdad es que lo sé de primera mano que echaste tiempo, ¿no? Gracias, Alfonso. Mira, tenemos una pregunta de Sebastián Franchini. Si quieres desmutearte y preguntar, Sebas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alfonso. Primero, agradecerte esta charla que está resultando, por lo menos para mí, muy interesante. Dos preguntitas, ¿sí? Una un poco al hilo de lo que te preguntaba Alejandro recién, y es, tú como exalumno de la escuela, cuando fuiste a hacer el máster y doctorado por ahí, ¿cuál es tu visión de la formación que has recibido en la escuela? ¿Te ha sido suficiente? ¿Te ha sido, bueno, ¿cuál sería tu apreciación general? Los puntos débiles y los puntos fuertes de la formación que recibiste. Esta pregunta. A ver, es muy distinta la filosofía fuera de la escuela. Una cosa que me chocó es
Aquí en la escuela el primer día tú te sientas, viene el director de la escuela y amenaza con que los 3/4 de la gente ahí no van a acabar, porque somos todos muy buenos, pero no lo suficiente. En el Imperial, cuando llegas el primer día, te dicen que todo el mundo es muy bueno allí porque les han elegido y que si ves que te estás ahogando, vayas antes, porque o tú estás estudiando mal o ellos lo están enseñando mal. Y cualquiera de los dos hay que solucionarlo. Y creo que eso es la diferencia entre las dos, entre la filosofía. A tema de formación, la UPM es mucho más difícil. Todo el mundo de la UPM que conozco que ha hecho mi máster o algo semejante en aeronáutica en el Imperial, todos han sacado el Distinction, que es la nota más alta en el máster que dan, que se da un 10% de la gente. En Inglaterra eso es bastante importante, muchos trabajos te piden ese tipo de notas y no las dan gratis. Y todo el mundo que conozco que viene de la escuela lo ha sacado. Obviamente vamos muy bien preparados. Vamos muy bien preparados en el frente teórico. En cuanto a práctico, falta experiencia, falta laboratorio, por ejemplo. Pero eso sí, lo principal es que es verdad que en cuanto a fundamentos matemáticos de fluidos, de ecuaciones diferenciales, de estructuras, de materiales, damos 1000 vueltas a mucha gente que hay ahí, que vienen de universidades con bastante más renombre mundial. Y eso se agradece. Pero falta cierto trabajo de laboratorio, por ejemplo, yo diría. Esa es la principal diferencia. La gente que venía de esas escuelas, que igual venía un pelín menos de formación teórica, pero en cuanto a desenvolverse en el laboratorio, desenvolverse en el túnel de viento, nos daban bastantes vueltas. Y eso es donde ahí teníamos que empujar un poco más. Pero en realidad es mucho más entretenido empujar ahí que empujar en lo teórico, o sea que no me voy a quejar de eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Y te hago otra preguntilla con respecto al avión, ¿no? El avión evidentemente tiene un alargamiento inmenso, ¿no? Entiendo que entre otras muchas razones es porque buscan una eficiencia aerodinámica alta, ¿no? Lo más alta posible. ¿No se ha valorado en la configuración reducir un poco ese alargamiento mediante el uso de winglets, o algún tipo de dispositivo que pueda mejorar el alargamiento sin penalizar tanto la envergadura con las consecuencias que esto tiene? Es una buena pregunta, es lo primero que me pregunté yo cuando entré aquí. Esas alas son muy difíciles. Por ejemplo, en alabeo, este avión es lentísimo porque tienes tanto aire que mover cuando haces alabeo. Claro. Pero necesitamos los paneles solares. Esa es la respuesta. Tenemos paneles solares incluso en el fuselaje arriba. Claro. Tenemos 300 metros cuadrados de paneles solares. Claro. Porque no solamente, o sea, tú quieres un avión muy eficiente, pero también que tú cuando tienes una carga de pago tienes que alimentarla. Y si vas a poner un radar, no van a ser 20 vatios. Y esos tienes que generarlos durante el día y durante la noche. Entonces, esa es la respuesta. Necesitamos la superficie. A mí mi trabajo sería mucho más fácil y mucho menos entretenido con un ala más reducida, pero es lo que hay. Es para eso. Muy bien. Gracias, Alfonso. Gracias. Bueno, seguimos. Introducción muy rápida al Vortex Lattice Method. Se puede llamar Unsteady Vortex Lattice Method cuando es en unsteady, en dinámico. Básicamente es superposición de soluciones lineales. Me imagino que todo el mundo aquí ha dado por lo menos 2D, método de paneles, cosas así. Esto trabaja exactamente igual. Tú tienes tu ala discretizada en paneles. Para cada panel del ala tienes un vortex ring. Voy a llamarlo vortex ring porque no sé decirlo en español. Estos vortex ring inducen cierta velocidad sobre todo el volumen. Entonces tú para cada panel tienes un punto de colocación que está aquí con una normal. Y tú básicamente quieres que todas las velocidades calculadas en ese punto, todas las contribuciones que vienen de todos los sitios, calculadas en este punto, sea tangente al panel. Básicamente estás diciendo el aire no pasa a través del panel, que si fuese una ala sólida no pasaría. Esto se resuelve y aplicando condición de QTA, todo lo que se hace en 2D, obtienes una distribución 3D de circulación en cada panel. Y de la circulación se puede sacar la fuerza muy fácil. El VLM se usa sobre todo en aerodinámica de este tipo de aviones para cuando tienes formaciones grandes
o cuando tienes deformaciones rápidas, o cuando tu movimiento de sólido rígido es suficientemente rápido como para que otros métodos que se usan en la industria, como el DLM, empiecen a fallar. La parte principal del VLM, que es lo que de verdad cuesta ordenador, es obtener las velocidades en cada punto de colocación de los paneles. Esas velocidades vienen la velocidad libre, que eso muy fácil, ráfagas, trivial en computación, las velocidades estructurales, en este caso si este ala estuviese moviéndose, tuviese bending, eso tendría cierto efecto en la velocidad y habría que tenerlo en cuenta. Las velocidades que inducen los paneles los vortex ring que están relacionados a los paneles durante todo el ala, que esos cuestan, pero no es una locura. Y luego tienes los de la estela, los wake panels. Los de la estela, una vez que empiezas a reducir, que empiezas a refinar la malla, esto se vuelven muchísimos paneles y esto empieza a costar muchísimo resolver. Entonces, es por eso que se usa el DLM en la industria comercial, pero para ciertos tipos de solución puede que no sea. Entonces, en mi doctorado ese era el tipo de solución que estábamos buscando y por eso implementé un VLM. Si tú coges un VLM, dices que la estela, todos los paneles, es un solo panel infinito para cada subdivisión en envergadura. Tendrías aquí como una especie de herradura que viene aquí, corta y luego baja, y aquí tendrías otra, así todo durante todo el span. Y asumes un par de simplificaciones en cómo se actualizan las matrices, obtienes un DLM. Entonces, el DLM es una versión simplificada del VLM que corre en el dominio de la frecuencia, que para acoplar estructura y aerodinámica tiene muchísimas ventajas, pero pierde los efectos de altas deformaciones que nos interesan para este tipo de soluciones. Si estás en Airbus, seguramente harás DLM y lo corregirás con túnel de viento, con experimentos o con CFD, pero si estás haciendo este tipo de plataformas, hubs, maps, en el momento en el que el DLM empieza a fallar, tienes que pasarte al VLM y corregirlo si es necesario. Porque, por ejemplo, ya sabéis, esto no captura pérdida y cuando vuelas a 10 metros por segundo, una ráfaga de 10 metros por segundo te induce un ángulo de ataque instantáneo de 45 grados. Y una ráfaga de 10 metros por segundo es alta, pero no es una locura. Esto es para que os hagáis una idea de cómo se comporta. No, tampoco va a funcionar, ¿verdad? Luego lo intento. Vale. Un caso interesante de la solución para este tipo de aviones es cómo se hace el wake convection, que es básicamente mover la estela, mover los paneles de la estela con la velocidad. Lo siento, no sé las palabras en español de estas cosas porque las he aprendido en inglés y ya se me han quedado aquí todo en Skydweller, es todo en inglés. Básicamente tenemos paneles de estela que se van saliendo del trailing edge, el borde de salida. Y con la condición de CUTA, que dice que el flujo tiene que ser tangente en el borde de salida, etcétera, etcétera, se obtienen las circulaciones de esos vortex rings que van moviéndose con la velocidad. Aquí tenemos otro problema que teníamos antes. Es, si quiero sacar la velocidad en cada punto del vortex ring para poderlo mover con ella misma, necesito calcularla. Y hay unas que son muy fáciles, como la velocidad libre y la de perturbación, pero hay otras que son más complicadas, como lo de los paneles que van asociados al ala, porque tienes que aplicar Biot-Savart muchísimas veces, y sobre todo la de la propia estela sobre sí misma. Y esa es la que de verdad cuesta mucho y casi nadie lo hace en VLM. Si lo haces en VLM, esto tampoco va a funcionar. Si lo haces en VLM, lo que consigues es el torbellino de punta de ala. Entonces, por ejemplo, este efecto de aquí, de la estela, solo se consigue si tienes en cuenta esa self-induced velocity, se llama. Es la estela sobre sí misma. Y eso es muy caro de computar, pero a veces puede tener relevancia. Si haces una configuración en la que tienes una superficie de control aquí, pues seguramente tengas que empezar a tener en cuenta este tipo de efectos. Y eso con el VLM se puede, con el DLM no se puede.
Cuando estamos trabajando con aeroelasticidad, este borde de salida se va a mover con respecto al centro de gravedad del avión. Y entonces el punto del que van saliendo los paneles de la estela van moviéndose con ello. Y esto añade otras complicaciones, incluso empiezas a dudar de si la condición de Kuta de verdad es aplicable en todo momento, pero vamos a asumir que sí. Este es un ejemplo de cómo, por superposición de soluciones lineales, puedes conseguir efectos no lineales, como los de la deformación, la alta deformación, la velocidad de deformación de punta de ala de este avión cuando va por una ráfaga es bastante alta. Y eso no se podría conseguir. El wake roll-up, el torbellino de punta de ala, es la interacción de la estela del ala con la cola, por ejemplo, también. Este tipo de cosas que el VLM puedes capturar si vas añadiendo complejidad a cómo lo corres. El problema es que esto aumenta muy rápido la complejidad del problema. Hay maneras de solucionarlo con métodos multipolo. Entonces, lo que haces con métodos multipolo es decir, vale, agrupo todos estos vortex rings en uno solo, que ejerce la misma acción sobre el resto del campo fluido que estos juntos lo harían cuando está suficientemente lejos de él. Ese tipo de cosas se usan mucho para agilizar la solución. Pero no me voy a meter aquí porque podría ser horas. La conclusión, que igual me he liado aquí un poco, pero lo que quiero que os deis cuenta es que es muy fácil correr un método de paneles. Te lo puedes descargar y correrlo más lado. O sea, hay uno que se llama Tornado, va muy bien, probadlo si queréis. Pero lo difícil es saber cuándo va a empezar a fallar y cuándo tienes que simplificar y cuándo no tienes que simplificar. Si vienes a SkyWeller a trabajar y le dices al jefe de ingeniería que necesitas correr un CFD entero que tarda una semana en un superordenador que vale varias decenas de miles de euros para sacar una polar en el régimen lineal, pues seguramente te va a decir que no. Entonces, siempre tienes que poder justificar por qué si eliges el caro, por qué has elegido el caro y por qué el barato no funciona. Y eso es algo que en industria se hace todos los días. O sea, las cosas pueden ser baratas, rápidas o buenas, pero no las tres a la vez. ¿Qué se usa en la industria? Si vamos bajando, si empezamos por lo más caro y bajamos a lo más barato, seguramente estaréis familiarizados con algunos de estos. Las soluciones 2D analíticas son las que se dan en aerodinámica clásica en la escuela, las soluciones de paneles 2D, las soluciones 2D con capa límite, como X-Foil, que funciona muy bien, es magia negra, es una pasada cómo funciona bien el X-Foil. Tenemos soluciones estáticas 3D de método de paneles con VLM y DLM. Tenemos soluciones dinámicas de paneles 3D con VLM y DLM. Luego hay un término intermedio que se llama Corrected Linear Frequency Domain, que básicamente es un término medio entre el DLM y el CFD. Lo que se hace es resolver el CFD en cada frecuencia y luego eso se añade como superposición. Y luego CFD, que conocéis como mínimo, habéis visto las fotos gráficos de Fórmula 1, Airbus, etcétera, que son muy caros, necesitan mucha mano de obra para mallar y son bastante difíciles de correr bien. Mucha gente puede correr CFD, pero poca gente puede correrlo bien. Por supuesto, en el medio, entre cada categoría, hay miles de opciones. Para aeroelasticidad, en concreto, en SkyWeller usamos sobre todo un FEM lineal en 3D, que es así. Tiene, no sé, 100.000 nodos alrededor, más o menos. Estamos hablando solamente para la estructura. Y luego un DLM en dominio de la frecuencia para la aerodinámica. Esto es lo que usamos para los casos sencillos. Esto, por ejemplo, es un modo que sacamos de Nastran simplemente de correr este tipo de soluciones. Claro, habéis dicho, ahora me has contado el VLM y tal, pero me estás diciendo que estás usando el DLM en SkyWeller. Y la verdad es que el DLM es mejor solución, está más probada, pero tienes que saber las limitaciones, hasta cuánto puedes empujar el DLM antes de que empiece a fallar. Esto es un ejemplo muy sencillo
que espero que todo el mundo pueda entender, que voy a poner aquí, de cuando el DLM empieza a fallar y cómo puede solucionarlo. A ver, sabemos que Nastran con FEM lineal y un DLM funciona. Se han diseñado Cessnas 380 y todo lo que está en el medio y cosas que están fuera de eso. Obviamente hay cosas que no capturas pérdida, configuraciones cercanas a la pérdida, pérdida dinámica, configuraciones con slats, flaps, todo eso que tienes flujo desprendido, tren de aterrizaje desplegado, cuando tienes número de reinos bajo, buffeting y bataneo, ¿es en español? Creo que es bataneo. Y grandes deformaciones, que es lo que he trabajado yo. Como ya he dicho, este es el punto que quiero poner. Todo el mundo puede correr un método de paneles, pero tienes que entender cuándo no puedes correrlo. Por ejemplo, en DLM, la contribución de guiñada a la velocidad no se tiene en cuenta. Se supone que es de segundo orden o superior y se descarta. En un avión normal en que estás volando 300 nudos, si tienes 3 grados por segundo de guiñada, pues sinceramente la diferencia entre las dos alas no se va a notar. Pero nosotros que volamos a 12 metros y medio por segundo y tenemos 72 metros de envergadura, eché las cuentas y cada grado por segundo de guiñada es más de medio metro por segundo de velocidad de la punta del ala. Lo que quiere decir que si estamos volando a 12,5 y nuestra velocidad de pérdida es alrededor de 10 metros por segundo, porque volamos muy cerca de la pérdida, menos de 4 grados por segundo de guiñada acaba haciéndote que la punta de la pala entre en pérdida. Y ya he dicho que este avión tiene baja controlabilidad, entonces esto sería un tipo de divergencia en espiral, que es muy difícil salir de ella una vez que has entrado. Y estos aviones con tanta envergadura y tan poca controlabilidad, hay que tener mucho cuidado en nunca meterse en ese régimen. Ahora bien, ¿cómo lo arreglarías? Pues tienes dos opciones. Te vas al jefe de ingeniería y le dices, el LM no funciona, tengo que correr todo en VLM y todas nuestras herramientas de postprocesado se van a tener que reescribir porque obviamente una está hecha para Frequency Domain y ahora tenemos Time Domain y esto no funciona. Y te va a decir, ¿y cuánto va a costar eso? Y te va a decir, un par de años. Y te va a decir, no. O podrías aplicar una fuerza generalizada en Nastran con la que añades una dependencia en las fuerzas aerodinámicas con la guiñada. Simplemente lo corriges tú. Echas las cuentas a mano con tu aerodinámica de toda la vida y aplicas ese factor de corrección mientras corres Nastran. Si quieres hacer esto, necesitas entender aerodinámica, necesitas entender numérico, necesitas entender programación y necesitas entender Nastran sobre todo, pero es gratis. O sea, es gratis, es las 3 tardes que te lleve implementarlo. Esa es la diferencia en una empresa. El valor añadido que tú traes a la empresa simplemente por saber hacer esto, es donde está tu sueldo. Es donde está la diferencia entre que te contraten o no, o pedir un aumento o no. Entonces, espero que haya conseguido transmitir lo que quería. De alguna forma acabé aquí, yo no lo buscaba. Hice el máster, me parecía muy interesante, me gustaban los métodos numéricos. Me dieron el puesto de la beca para trabajar en Airbus y de ahí todo fue como rodando. Espero que algo haya sido útil para vosotros y sobre todo las cosas que quiero que os llevéis a casa es muy importante hablar bien inglés, poder hablar con la gente y transmitir información y sobre todo poder transmitir información técnica. Y esto es aplicable a cualquier sitio. Si eres un ingeniero y no sabes transmitir la información técnica, entonces todo lo que hagas tampoco va a servir para mucho. En el caso de que de verdad tú digas, mira, esto nada, pues más te vale ser el mejor que tengan a su disposición porque vas a estar en desventaja. Merece la pena esforzarse en este tipo de cosas, intentar presentar más, intentar hacer presentaciones, aprender a hacer plots, aprender a comunicar información técnica de manera efectiva. Yo creo que es lo que más me ha ayudado en mi trabajo, es simplemente saber comunicar información, hacer plots que la gente entienda sin haber estado trabajando 3 meses en algo. El trabajo en aeroelasticidad, en aerodinámica, en flight sciences en general, que es mi sección, es mi equipo en el que estoy en Skydweller, necesitas saber programar. Y Fortran es útil
y se usa en aeronáutica. Y seguramente Fortran esté más cerca de lo que necesitas que MATLAB sin saber programar, solamente sabiéndolo usar como herramienta de numérico. Pero necesitas saber. Tu vida será mucho más fácil, serás mucho más ágil a la hora de dar soluciones y te ahorrarás un montón de trabajo manual que, por cierto, Excel no es programar. Es copiar, pegar y puedes ver cosas, pero no es programar. Es muy difícil reciclar información, entender qué está pasando. Si le pasas a alguien un Excel que has hecho tú con cálculos complicados, es imposible que esa persona entienda o pueda ver si algo está bien o mal. Y esto lo digo, vale para la elasticidad, que es donde estoy yo, pero vale para todo en ingeniería. Y ya por último, y esto es parte de lo que Sebastián estaba preguntándome, parte de lo que se enseña en la escuela está pasado. Y es cierto, está pasado, pero mucho no. Y te parecerá que está pasado cuando estés estudiando, a mí me lo parecía, pero no lo es. Yo palmé estructuras durante el grado, saludos a Wenceslao, pero ahora lo uso todos los días, es verdad. En mi pregunta tuve una entrevista para entrar al doctorado del Imperial y la primera pregunta que me hicieron es, si te doy estas cargas en una viga, ¿cuál es el diagrama de momento flector? Eso fue lo primero que me preguntaron. Y esa era la de que si no sabes ya cortan y siguiente. Fortran se sigue usando y es mucho, sobre todo si trabajas en aerodinámica y cosas de HPC, de High Performance Computing. Pero con lo que se hace hoy en día es usar Python para aislar Fortran. Tú compilas Fortran, te haces tus librerías, pero usas Python para escribir el input, el output, los plots, hacer todo el procesado de datos que necesitas después. En Fortran es mucho más difícil. Python es muy hábil para hacer este tipo de cosas y aprenderlo. Vuestra vida será mejor también. Y por último, yo uso papel y boli y calculadora todos los días. Los libros de la escuela tengo algunos todavía en la mesa. Se usan. Y parece que se te olvidan cuando estudias para 15 exámenes a la vez, pero al final se te quedan. Así que espero que, por supuesto, ciertas cosas no lo vais a usar, pero espero que algunas se os queden y luego vayáis, en plan, 5 años más tarde y no os acordéis, pero cogéis el libro y refrescáis muy rápido. Y esto es todo. Estas son unas fotos del primer vuelo que hicimos. Esta es la tripulación, bueno, todo el mundo de Mission Control, Room, está la gente de tierra que se ocupan de coger el avión, porque el avión no tiene tren de aterrizaje, tiene simplemente 2 ruedas alineadas, una adelante y otra detrás, pero no tiene manera de mantenerse en alaveo. Entonces tienen que cogerlo con 2 motos, que es lo que iba a enseñar el vídeo. Y es bastante interesante. Entonces estamos aquí todos, el piloto, todo el mundo. Y esto es la celebración después. Este es nuestro hangar en Albacete. No se ve el tamaño del avión, pero es una barbaridad. La cuerda son casi 4 metros. Y espero que haya sido interesante y por lo menos hayas aprendido algo. Y esto es todo. Creo que había puesto mi email, ahora no lo veo. Porque sí, está mi email aquí. Perfecto, es que tengo lo de Zoom justo encima. Este es mi email. Si tenéis preguntas, en Skydweller aún no tenemos convenio de prácticas con la UPM, pero si tenéis ideas, trabajo de fin de grado interesante, sabéis programar bien, o ese tipo de cosas, podéis hablar con Alex, podéis hablar conmigo si tenéis preguntas y estoy seguro que podemos encontrar cosas. Bien, pues muchísimas gracias, Alfonso. De veras, creo que ha sido súper interesante. Te voy a dar, si quieres, un minuto para poner los vídeos esos que han fallado en la presentación. Si quieres dejar de compartir y... Sí, voy a intentar sacar los vídeos fuera de PowerPoint o igual puedo compartir el desktop. Espera, a ver. Sí, pues mostras que los vídeos y luego abrimos ya el turno de preguntas. Los que tengáis una pregunta ya, si queréis ir levantando la mano y se queda aquí marcado y vamos luego dando la palabra. A ver, que me estoy aquí descargando. Vale, podemos irlo haciendo. Si voy a compartir mi pantalla entera. Vale. A ver.
Vale, ¿se ve en pantalla ahora? Sí, la vemos. ¿Se ve el vídeo? Vale. Este es un caso que corrimos simplemente de prueba. Esto es un ala empotrada aquí. Pero es un ala muy flexible que además tiene cierto punto de inestabilidad de ciertas deflexiones. Entonces lo que hicimos fue simplemente prescribir el movimiento arriba-abajo oscilatorio estándar. Y esto es una estela corrida con todas las contribuciones de todas las velocidades de los que se ha hablado, que fue bastante caro de correr, pero en realidad da una idea del tipo de soluciones que el VLM te puede dar cuando lo acoplas con algo, con un solver no lineal de estructuras. Entonces, podéis ver el torbellino de punta de ala, que varía su velocidad dependiendo de la velocidad, varía su sentido dependiendo de la velocidad a la que muevas la punta de pala. Este es el tipo de soluciones que puedes sacar con métodos lineales, que si lo piensas simplemente por pura superposición de soluciones muy simples, puedes llegar a este tipo de soluciones y no lleva mucho programar este tipo de cosas. A ver, el otro que quería enseñar era el despegue. De todas formas, si buscáis Skydweller Aero en YouTube, creo que han subido los vídeos de volamos este fin de semana. Han subido un vídeo acerca de ello. Entonces, pero vamos, este es otro vídeo, pero ahí está. Mira, podéis ver a la gente con los scooters, que básicamente lo que hacen es sujetar el ala para que el piloto tenga estabilidad. Y esto es el despegue. Es totalmente anticlimático, pero es como despega este avión. Esta es la vista desde el scooter. El VTP este son como 5 metros de alto, para que os hagáis la idea. ¿Vale? Estos lo llamamos outriggers, lo que hacen es dar estabilidad al avión en bank angle, pero no se usan para aterrizar, se usan solamente para despegar por ahora. En algún momento los quitaremos porque pesan bastante. Entonces, en este avión que el peso es básico, vamos a por el gramo, y estos son varios kilos. Y esto es más o menos, el avión parece que no se mueve, no lo oyes. Suena a motor eléctrico como si fuese una scooter. Y podéis ver toda la cantidad de paneles solares que ponemos en el avión. Vamos a por el último centímetro cuadrado. Esto es el VTP, este es el fuselaje y todo el ala está cubierta menos los alerones, incluidos los aerofrenos están aquí y los spoilers y están cubiertos de placas solares. Y esto era la aproximación. Lo que pasa es que si os dejamos la aproximación entera vamos a estar media hora. Entonces, ahí pasaba. Podéis ver la velocidad supersónica. Otro problema con este avión es que vuela tan lento que cualquier viento cruzado te da un ángulo enorme de aproximación. Entonces, puedes tocar con más de 10 grados respecto al eje de la pista, simplemente para mantenerlo. Entonces, ahora lo que hace el piloto es tocar con el tren principal y va él solo manteniéndolo nivelado con suficiente velocidad hasta que el personal de tierra le coge y luego ya posa la cola. Es así como funciona. Esos eran los vídeos. El otro era muy semejante al primero que he enseñado, no merece la pena. Genial, pues muchas gracias. Pues mira, si te parece, abrimos un poco el turno de preguntas, que tenemos un par de manos levantadas. Venga. Pues mira, ha sido Adrián Antón, si quieres. Sí, ¿me oís? Vale, mi pregunta básicamente era en relación con lo que había preguntado antes Sebastián, y es que en base a tu experiencia, que básicamente has visto un poco de mundo, ¿cómo consideras que el título de la UPM está bien reconocido? Y luego también si crees que se valora tanto las notas o todo ese tema, ¿cómo va? ¿Por qué me ponéis estos? A ver. En Francia, en Alemania, puede que esté bien visto la UPM. Fuera de ahí, la gente no sabe poner Madrid en el mapa. Es así. Entonces, muchas veces se sorprenden. En el Imperial están acostumbrados a que bastante gente de aquí, bastante relativo, igual 2 o 3 chavales cada año, vayan. Y entonces conocen más o menos, también tienen profesores que estudiaron ahí. En cuanto a industria, yo en Reino Unido nadie conocía la Politécnica. Luego se impresionan mucho, dicen, hostia, de todo. De todo un poco o bastante. Pero no, o sea, el título de la Politécnica no te va a abrir una puerta mágica como te abriría si has estudiado en Harvard en Estados Unidos. No lo va a hacer.
pero puede que sea suficiente para abrirte la puerta a entrar a la compañía, y una vez que estás ahí, está en tus manos. El título no lo es todo. Hay mucha gente con menos titulación que yo que es mucho mejor que yo. Entonces, seguramente en una entrevista sepas lo suficiente para defenderte y impresionar, pero no te van a contratar ni vas a tener ningún aliciente, ningún bonus por venir de la Politécnica. Puede que en España y en Francia sí. Pero sinceramente España y Francia es justo lo que menos he tocado. Vale, gracias. Y luego también te quería preguntar, pues eso, si básicamente crees que hay industria o proyectos que merezcan la pena en España y, bueno, Francia en este caso, o si crees que de verdad, o sea, todo el mercado está básicamente fuera en Estados Unidos y todos esos países. Depende. Si quieres hacer elasticidad, hay un grupo en España. Está el grupo de Félix Arévalo, que da clase aquí, y poco más. Hay muchos proyectos muy chulos en Europa. En Alemania tienen todo lo de VTOL, de movilidad urbana. En Reino Unido tienen muchísimo de elasticidad, ya no es Europa, pero bueno. Lo que he dicho, Francia estoy seguro que tienen, pero la verdad es que no lo sé. Pero en España es difícil. Yo este trabajo, sinceramente, yo estaba viviendo en Londres cuando me ofrecen este trabajo. Lo hubiese cogido si hubiese estado aquí, o en Múnich, o en Toulouse, sinceramente. Es difícil quedarse en España si quieres hacer este tipo de trabajo y no quieres quedarte en la universidad. Pero hay sitios. Aquí somos 3 en aeroelasticidad, hay otro chaval de aerodinámica. Obviamente hay trabajo, pero no es el mismo nivel, el mismo volumen que te encontrarás en otros países. Por cierto, Vale, se me olvidó antes. Me has preguntado antes por las notas. Sí. En el Imperial te piden, te explico yo lo que sé, no estoy hablando en general, pero te piden una nota mínima para entrar, aparte de otras cosas. Para ellos no funciona como aquí, donde aquí entras por nota de corte. Allí entras por nota de corte y entrevista. Te piden una nota mínima. A mí me pidieron un 7, creo, así de media en la carrera. Pero, por ejemplo, para el doctorado sí que me pusieron problemas, porque yo tenía un 7 alto, un 7,9 o algo así, de media en la poli, y me dijeron que no era suficiente. Aún así, teniendo la máxima nota que dan ellos en el máster. O sea, puede que sea importante. Por ejemplo, en Reino Unido casi todos los trabajos te dicen la nota que tienes. Cuando ponen una oferta de trabajo, te ponen la nota que tienes que tener y el ranking de tu universidad respecto al resto. Eso no pasa aquí en España. Entonces, todo depende de dónde quieras ir. Pero si estás pensando en irte de España, igual sí que tienes que tener en cuenta eso. Vale, pues muchas gracias. Nada. Vale, gracias, Adrián. Pues luego tenemos una pregunta también de Victoriano. Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Vale, buenos días. Bueno, ha sido muy interesante por mi parte, en mi opinión, la presentación, y quería preguntarle, con respecto más a su trabajo más reciente y aprovechando esta situación de pandemia, ¿cómo ha vivido, cómo ha afectado el trabajo que está haciendo con respecto a todo lo que ha ocurrido? Me refiero, si tenían que hacer experimentos o hacer más vuelos, y por el tema del confinamiento pues, mundial le ha retrasado mucho, y cómo se ha visto afectado, si han necesitado, o sea, si han aprovechado y han mejorado otros aspectos, o cómo ha sido su trabajo en la pandemia. Cuando estábamos encerrados trabajamos desde casa, obviamente. La principal diferencia es que tienes que aprender a transmitir información mejor. Ya no puedes ir al asiento de alguien y dibujarle un garabato. Tienes que ser capaz de comunicarte con él mucho mejor que antes. Al final, nosotros no nos ha afectado tanto desde el punto de vista del trabajo de ingeniería, pero desde el punto de vista de flight test, de ensayos en tierra y tal, hay ciertas precauciones que se toman. Nuestra empresa está declarada de interés por el gobierno, y entonces teníamos ciertas facilidades a la hora de viajar entre comunidades, por ejemplo, cuando vamos a Albacete a ensayar. Pero aparte de eso, ha sido simplemente tener cuidado. No he notado COVID no ha retrasado sustancialmente ninguna parte de la empresa.
tenemos tantas cosas que hacer que en realidad iba a la par, ¿sabes? O sea, el retraso que tenías del COVID siempre era algún otro elemento que el que estabas esperando y al final todo, cuando vamos al hangar nos hacemos test de COVID cada 3 días, mascarilla todo el rato y ya está. No ha habido un cambio sustancial en cuanto a cómo trabajamos en la empresa. También es porque es una empresa muy especial. Somos pocos, es fácil coordinar, nos conocemos casi todos. Entonces, si llamas a alguien por Teams, sabes dónde está esa persona, sabes en qué trabaja, qué sabe, qué no sabe, y se hace mucho más fácil. Si tuvieses una empresa más grande, cuando ya no conoces a la gente y no puedes irte a darle al despacho del jefe de algo y que te diga quién está trabajando en eso, sino que tienes que hacértelo tú, hubiese sido más complicado. Vale, muchas gracias. Vale, gracias, Victoriano. Bueno, si no hay alguna... Mira, tenemos otra pregunta de Rafael Rivero. Hola, sí, buenos días. Yo quería preguntar qué asignaturas eran tus favoritas durante la carrera y cómo ha cambiado tu perspectiva de ellas. Ahora, una vez estás trabajando, hay cosas que durante la carrera no te gustaban y ahora has visto que sí que te interesan o al revés. Y bueno, gracias por la charla. A ver, ciertas matemáticas me gustaban. Matemáticas 1 y 2, por ejemplo, me gustaban bastante. Y, a ver, las usas porque aprendes las herramientas, pero no las uso aplicadas, no las uso exactamente como se enseñaban. Obviamente tienes que saber de rotaciones en 3D, tienes que saber de álgebra. Pero luego, por ejemplo, yo hice CTA y diría que ampliación de matemáticas, que creo que es bastante distinta como la dais vosotros ahora, y métodos numéricos, puede que sean las dos más útiles en cuanto a matemáticas que he hecho. Y luego, ¿qué más? Por ejemplo, estructuras la odiaba y ahora trabajo en ello, o sea que tan mal no ha ido. Y aerodinámica me gustaba, me sigue gustando y sigo usándola. Pero también es que en mi trabajo estoy en la parte tan técnica que es difícil generalizar. Yo, programación me gustaba mucho y trabajé extra a finales del grado con gente del departamento de matemáticas para publicar y tal. Eso también me ayudó un montón a hacer un poco para diferenciarte. Al final no sé cuánto salís ahora a finales de cuarto, pero esa gente tiene el mismo currículum que tú, o sea que más vale que hagas algo para diferenciarte. Si puedes y te gusta y puedes con la carga de trabajo, es una idea buena, por ejemplo. Yo diría que programación, métodos matemáticos, ampliación de matemáticas, aerodinámica, y la de optimización, la que vimos en CTA de optimización y control. Esas puede que sean mis favoritas y las que más uso todos los días, aparte de estructuras, que estructuras es amor-odio. Vale, muchas gracias. Gracias, Rafael. Es sorprendente que en esa lista no estuviese aeroelasticidad tampoco, y que estés ahora trabajando de ingeniero de aeroelasticidad. Ya, lo sé, lo hemos hablado. No hago cosas demasiado distintas. Este tipo de elasticidad. La elasticidad es tan complicada, tienes que entender tanto de tantas áreas que en una sola asignatura no se puede dar. Entonces, lo que das te da una idea de por dónde empezar a resolver, pero no te da ni idea ni de la complejidad de cuando estás aplicando la complejidad del Nastran, por ejemplo, para correr simulaciones de aviones convencionales, o la parte de aerodinámica no lineal y de grandes deformaciones, que es lo que hago yo. Esa parte no se da, porque es que no existe, o sea, está empezando ahora. Entonces, lo que haces es hacértela tú de tus conocimientos de cosas. Obviamente usas aeroelasticidad para entender el acoplamiento, para entender cómo haces un splining de una superficie sobre una estructura, pero no se da nada que de verdad yo haya aplicado, he dicho, voy a coger el libro de aeroelasticidad y voy a copiar esta ecuación. Pero sí que lo he hecho, por ejemplo, con el de aerodinámica, de Messenger. Ese lo tengo todavía. Qué bueno. Y oye, gracias por la recomendación que has hecho, que escucharla de fuera, ¿no? La invitación a los alumnos a
así pueden con la carga de trabajo colaborar en departamentos, en aquel con el que se sientan más afines, les gusta más, ya sea, o en tu caso estuviste con matemáticas, pues con el que quieran colaborar, porque sí, es cierto, bueno, que abre un montón de puertas y se aprende bastante. Sí, yo en el máster del Imperio estoy seguro que entré por eso. Y después el puesto de becario en Airbus lo saqué también de gente que me conocía del departamento de matemáticas que tenían proyectos en común. Y de ahí salió todo. En mucha parte de yo saber programar como programo ahora mismo es Marta y Mariola que me enseñaron. Es así. Yo fui a tercero, me dijeron, prográmate esto, lo vieron y me dijeron, vale, línea por línea, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y aprendes. Y vas haciendo cosas mejores y empiezas a poder contribuir a lo que hacen ellas. Y tienen ahí un paper muerto que no les da tiempo a acabar, pues te lo dan, lo acabas tú, te haces tus cosas, escribes, presentas en una conferencia internacional. Ese tipo de cosas son lo que marca la diferencia. Tú pones tu currículum que has presentado en el Congreso Mundial de Mecánica Computacional antes de haber acabado el grado y ya tienes ahí un cacho muy gordo que te separa respecto al resto que se ha graduado simplemente con las asignaturas. Incluso muchas empresas prefieren eso que un punto más de media, sinceramente. Yo lo preferiría si tuviese que contratar a alguien. Es la verdad que es relevante. Gracias. Mira, tenemos otra pregunta de Jorge López. Si quieres desmutearte, adelante. Sí, buenos días. Primero, muchas gracias por la charla. Yo tenía dos preguntas. Una es primero del avión y no sé si lo entendí bien, pero ahora dice que todos los vuelos van con un piloto. Es cierto, ¿no? Y también dijo que el vuelo más largo que habían hecho era de 25 días. Ahí se ha mezclado. Igual no lo he dejado demasiado claro. El proyecto Zephyr de Airbus Defence Space, ese es no tripulado y el avión entero con todo pesa 65 kilos, no llevan piloto. Ese es el que ha batido el récord de endurance y altitud. Esos 25 días y 65.000 pies es ese avión que es el que trabajaba yo al salir del máster. En nuestro avión ahora tenemos una ventaja enorme. A la hora de desarrollar un avión no tripulado, sobre todo un avión no tripulado de 70 metros de carbono de lo mejor que se hace en el mundo, tienes un problema, que es que si tu piloto automático falla y estrellas el avión, pierdes varios millones de euros. Nosotros tenemos un piloto que se sienta y hemos modificado el avión del Solar Impulse para poder nosotros controlar el avión mientras el piloto está con las manos fuera. Pero el piloto en cualquier momento puede agarrar los mandos y tomar control si algo va mal, o por ejemplo para aterrizar. Entonces, nosotros podemos probar muchas más cosas, porque no tenemos que, nuestro autopiloto no tiene que estar probadísimo a muerte de súper verificado de todo. El piloto despega, lo subimos a una altitud segura, probamos cosas sobre la marcha, aprendemos un montón del avión y luego podemos aterrizar mucho más seguro, porque es el piloto el que aterriza. No tenemos que desarrollar nuestro autopiloto para aterrizar antes de saber controlar bien el avión. Entonces, dependemos mucho menos del simulador y dependemos mucho más de volar y aprendemos mucho más. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, vamos añadiendo partes del vuelo que hace el autopiloto, pero siempre tenemos al piloto sentado, preparado para tomar control. Y con eso tenemos una ventaja enorme a la hora de desarrollar autopiloto, porque no, es mucho más difícil que perdamos el avión y podemos probar muchas más cosas. Vale, muchas gracias. Y la segunda era que lo dijo hace poco, que el Estado le consideraba como una empresa estratégica o algo así. ¿Eso qué significa? ¿Viene acompañado de ayudas públicas o de alguna ventaja? ¿Qué beneficios trae esto? Sinceramente no lo sé. Yo sé que mi beneficio era que cuando estaba la gente encerrada podíamos ir a probar a Albacete, pero eso es la gente de management y ahí no me meto, porque ni lo entiendo ni me gustaría. Hay interés de muchos clientes comerciales y países en general. Esto es un proyecto muy innovador. Por ejemplo, a Castilla-La Mancha no sé si le gusta, le interesa tenernos ahí. Es un proyecto innovador que tenemos en Albacete y atrae talento, atrae gente que se contrata con puestos de alta formación. Ese tipo de cosas les interesa. A más de ahí ya no sé, no te puedo decir.
Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en principio no hay más preguntas, pero lo cierto es que yo tengo un par de preguntas. Si no te importa, Alfonso, bien día, así igual damos pie a que alguien se anime más. Mira, pues tengo una pregunta así un poco ligera, pero que yo creo que, bueno, dentro de que adquiristeis toda la propiedad intelectual de Zephyr, el proyecto de Solar Impulse, perdón, cierto, gracias por la corrección. ¿Cuál diríais que es el mayor salto tecnológico que vais a hacer de Solar Impulse a la plataforma que está desarrollando en SkyDueler Aero? El autopiloto. Principalmente. Sí. Os he hablado del acoplamiento entre velocidad alineada y pérdida de sustentación en una pala. Eso se puede usar para un montón de cosas. Nuestro avión tiene una carga LAR enana. Es como, lo miré en algún momento, es menos que un planeador de altas prestaciones. Entonces, todas las ráfagas, todas las térmicas, todo es muy difícil compensar. Entonces, mantener el control del avión. Entonces, es una mezcla de autopiloto y gas alleviation. Tenemos que poder aliviar las cargas de las ráfagas, de las térmicas, y eso va a ser mucho trabajo. Entonces, al principio tenemos cuidado donde volamos, el día, las condiciones, y según vayamos mejorando ese tipo de constraints, poco a poco se irá expandiendo el flight envelope. Entonces, sí, es el autopiloto y mantener el control del avión en ráfagas y en atmósfera turbulenta. Eso va a ser lo más gordo, porque el avión es eficiente dentro de lo que cabe. El avión ha volado muchas horas, está probado, pero es muy difícil. Hacía falta pilotos muy buenos para mantenerlo, sobre todo cuando había un pelín de viento cruzado, de ráfagas. Y entonces eso tenemos que conseguir aprender suficiente del avión y escribir un autopiloto y un sistema de alivio de ráfagas que pueda gestionar eso. Y eso es el principal objetivo y es lo más difícil. Gracias. Mira, voy a ceder la palabra a Nicolás, pero antes, a Sebastián, perdón, pero antes te quiero hacer una pregunta, Alfonso. La verdad es que yo me metería aquí a hacer preguntas técnicas, pero no es el momento, porque sabes que este proyecto me encanta. Pero si hay una pregunta donde, ya que esto está orientado a alumnos del GIA, y bueno, y realmente de pues, aquellas personas interesadas en esto, ¿no? Quiero que te mojes en un punto, y es si tú, de cara a los alumnos que están estudiando ahora aerodinámica, que están estudiando ahora elasticidad, estructuras, que están en tercero o cuarto de grado y que este tema les gusta, ¿vale? Entonces, en concreto, les gusta la aerodinámica numérica o les gusta la aeroelasticidad y quieren empezar a trastear ellos mismos. Dentro de que puedan estar colaborando o no con algún departamento y quieren empezar a trastear por ellos mismos y desarrollar ellos algo, etcétera. Aparte, las que has dado en el clavo, ¿no? Que busquen un software ya existente para mirar un software open source como Tornado. ¿Cuál sería una recomendación de por dónde empezar de cara a, digamos, como autoformarse, curiosear en esa zona para ver si les interesa y adquirir un poco más de información? Para empezar a tocar, si quieres hacer algo de aerodinámica, yo cogería OpenFOAM. Han hecho un esfuerzo muy gordo en OpenFOAM para que la curva de aprendizaje al principio sea baja. Y estructuras es más difícil. No hay solvers fáciles de estructuras, pero la verdad es que con lo que se sabe en la carrera te puedes hacer el tuyo. Eso ya es otro nivel. Pero yo diría que CFD, OpenFOAM, aerodinámica lineal, yo usaría Tornado. Hay un código muy bueno que se llama XFLR5, que es Mark Drella, un catedrático del MIT, que tiene interfaz 3D. Te puedes hacer tu avión en 3D y a la vez corrige con Xfoil. Y puedes desactivarlo, activarlo. Puedes ver la influencia de la capa límite. Puedes ver ese tipo de cosas y es muy fácil hacer los aviones. O sea, lo que haces es hacer esto es un ala. Este ala en esta coordenada tiene esta cuerda. Ese tipo de cosas. Entonces ese para aerodinámica lineal es
XFLR5 me encanta. Y luego, si quieres irte a la piscina donde te llega el cuello, pues te descargas Sharpie. Y sinceramente hay unos tests donde puedes correr cosas y puedes trastear con ello, aprendes un poco de Linux a la vez. Y Linux es imprescindible si estás haciendo algo científico de este tipo de cosas. Y de ahí, y con eso tienes para un año de hacer el friki. Sí, yo recuerdo durante la carrera friquear con XLRF5 e incluso modificarlo, trastear el código, etcétera, porque era mucho potencial. La verdad es que las contribuciones de Marc a la docencia en aerodinámica son muy buenas. Sí. El libro de Marc Berrella de aerodinámica de aeronaves, no sé cómo se llama, es un libro que está bastante bien diseñado, tiene una portada atractiva, que es raro, está fenomenal para empezar, para entender los fundamentos aplicado a aviones. El de aerodinámica de la escuela, el libro, está muy bien para entender el fundamento de flujo potencial, superposición de soluciones, dobletes, pero si quieres aplicarlo a aeronaves, 3D, ese tipo de cosas, correcciones, el libro de Berrella está muy bien y es muy fácil de leer. Es una buena extensión. Sí, yo no conocía a Berrella hasta que salí y me metí a otros sitios y en realidad merece la pena echarle un ojo, igual no leérselo entero, pero echarle un ojo para este tipo de asignaturas. Sí, dentro de la aerodinámica el grado se toca pues, teoría lineal de alas largas, pero de otra manera esto ya lo extiende a aeronaves con actuación. Es una mezcla que incluye mecánica del vuelo y eso. ¿Sabes? Que sí, el libro, bueno, estamos en proceso de que lo consiga la biblioteca y bueno, pueda estar ahí disponible. Sí, muy bien. Bueno, le voy a hacer la palabra a Sebastián. ¿Qué tal de nuevo? Era una pregunta un poco al hilo de lo que comentabas hace un ratito del piloto. Imagino que llevará algún sistema de seguridad, ¿no? Lleva paracaídas. Sí. Bueno, sí, claro. Me imagino que siendo un avión experimental tendrá que volar un piloto de pruebas altamente cualificado y que además con ciertas garantías de seguridad, ¿no? Sí, exacto. Es un piloto, creo que hace un par de años ganó el piloto experimental del año por la Asociación de Pilotos Experimentales. Es un español y trabaja muy, muy bien. El tío obviamente va con paracaídas y va con casco y va con mucho cuidado. O sea, es un avión muy complicado, no lo puede volar, es muy difícil. Si tiene mucha carga. Si tiene que saltar, tiene forma, pues no llegué a ver en las fotos que nos mostraste, ¿tiene forma de saltar del avión? Me imagino que sí, ¿no? Eso pero dice él, o sea que él se sube. O sea que tan mal, no, sí, tiene manera, la gente de Solar Impulse obviamente tuvo eso en cuenta, estaban volando en el océano durante días, eso se tiene en cuenta. Albacete está un poco más duro que el océano, sí, por eso. Sí, pero hace menos frío. Al final, ellos, eso está estudiado, tienen la manera, obviamente cada vez que volamos las autoridades regulatorias tienen que mirar todo, se aseguran de que todos los cambios que hemos metido sean correctos, estén bien hechos, estén supervisados, o sea que eso sí, pero obviamente va con paracaídas. Muy bien, nada, eso era, gracias Alfonso. Nada. Gracias, Sebastián. Ya tenemos una pregunta de Carlos Pérez. ¿Carlos? ¿O no? Pero Carlos sí, es de Weller. Ah, vale. Pues igual entonces, Carlos. Le podemos ignorar y luego ya si eso le pregunto después. Pero Alfonso, bien, creo que no se le escucha. Vale. Si no, déjale tus cascos. Esta gente Carlos. de Weller. Está cambiando de casco, creo. Dale vale. 10 segundos. ¿Tienes otra pregunta, Alex? Para matar el rato. Yo tenía unas cuantas, la verdad. Pero mira, si queréis, mientras que Carlos consigue sus auriculares. Para hacer una pregunta un poco técnica. Dentro de que tú manejas principalmente DLM, VLM... Mira, ya tenemos aquí a Carlos, así que... Bueno, venga, luego volvemos. Luego si eso lo atacamos de nuevo. Carlos.
¿Eh? Sí, pero yo no oigo. ¿Carlos? Sí, es que ahora no escucha él, pero... Vamos a hacer un avión así. Vale, ahora espero que sí. Ahora yo te oigo. Pero él no. Vale, pero sí, pero es que yo no soy capaz de... Da igual, os hago mi pregunta y contestáis. No, o sea, esto iba más orientado a los alumnos que ahora están empezando, porque yo tengo un hermano pequeño que está precisamente en esta situación. Alfonso ha comentado varias veces la importancia de la programación. Él mismo ha dicho que es necesario programar en varios lenguajes, adaptar un poco a las herramientas que vayas a utilizar, a las aplicaciones que vayas enfocado. Entonces, tengo la impresión de que hay un poco de dudas en cómo iniciarse. Sobre todo en la carrera se ve algo de Fortran, más adelante un poco MATLAB, ya sin darte una formación como tal, es un poco, mira, empezad un poco por vuestra cuenta. Y creo que los alumnos que están empezando tienen dudas en esto, en plan, cómo iniciarse a la programación, qué cursos hacer, si es coger un libro, como recuerdo que hacía alguno, coger un libro de C en la biblioteca y ponerse a estudiar como un loco, porque al final es el mismo approach que hacen en otras asignaturas. Esto último ya digo yo que no suele funcionar bien, pero entonces si Alfonso puede dar unas pistas de cómo enfocaría él esto. O sea, he trabajado con él, sé que es algo que domina y creo que puede ser interesante para los alumnos que están empezando que alguien les diga o les dé unas pistas de cómo empezar. Sí. Es muy personal, ¿no? Pero es verdad que al final siempre hay unas pautas y hay cosas que no funcionan para casi nadie. Es muy fácil hoy en día meterse. Codecademy está muy bien para Python. Y una vez que sabes lo básico del lenguaje, lo que de verdad tienes que aprender es a leer la documentación. O sea, pues es como aprender a estudiar al final. Tú vas a construir un proyecto, necesitas ciertos bloques, abres la documentación y la primera vez que lo abres miras así y dices, ¿qué es esto? No tengo ni idea. La manera de aprender esto es pegarte con ello. Tenemos Stack Overflow. Cada vez que tienes una pregunta, siempre hay alguien que la ha preguntado antes que tú. Y si no, serás insultado, o sea que no pongas ninguna pregunta ahí. Pero con eso se aprende. Cógete un proyectito. Intenta programarte, no sé, eso, un VLM. Si cuando te piden en la escuela que te hagas un VLM, en vez de hacértelo en MATLAB, que es lo que sabes, y que de verdad aprendes a hacer numérico, pero no aprendes a programar de verdad, porque MATLAB no fomenta ese tipo de cosas, pues en vez, si te dejan, intenta hacerlo en Python. Es posible, es seguro que vas a tardar más, pero también es verdad que vas a aprender un montón a la vez. Al final es eso, es preguntar. Seguro que hay gente alrededor de ti que sabe más que tú de ese tipo de cosas. Pregunta, es como se aprende. Normalmente la gente que está ahí ya es porque le encanta. Está encantada de ayudar. Entonces, pregunta, cógete un proyectito que vayas a hacer en otra cosa. Algo que vas a hacer en Excel, pues inténtatelo hacer en NumPy con Python, pues igual aprendes. Un plot cutre que te vas a hacer para un report, pues en vez de hacértelo en Excel, te lo haces en Matplotlib, en Python igual. Y así es como se aprende. Leyendo un libro no, y inscribiéndote en, no sé, Coursera y tragándote 40 horas de vídeo de alguien explicándote tampoco va a funcionar. Juega. Aprende un poco de Linux, instálate Ubuntu en una máquina virtual y juega con ello. Es fácil. Hoy en día en GitHub puedes entrar y ver cómo ha hecho la gente todo. Todo el código que hay hoy en día casi, puedes entrar y ver todo. Puedes compilártelo, puedes destriparlo, puedes modificar. ¿Qué pasa si pongo un 3? Pues es así. Yo es como aprendí así. Eso y Marta y Mariola insultando mi código. Pero bueno, así se aprende también. No, lo digo con cariño. Yo creo que es así como, es la mejor manera que se me ocurre. Empieza, entiende un mínimo para poderlo leer y en el momento en el que puedes leer serás capaz de ir construyendo bloques. Al principio será horrible y luego te darás cuenta que en algo que hubieses tardado 10 horas igual has tardado 10 minutos. Y bueno, buenísima respuesta, Alfonso. La verdad es que no puede estar más de acuerdo.
Mira, tenemos una pregunta de Teresa Chiairón y yo creo que con eso igual ya cerramos. Pues no veo más manos. Así que Teresa, si quieres desmutearte y hacer tu pregunta. Hola, yo quería preguntar un poco cuál es la visión de futuro que tenéis en la empresa. Tipo, no sé, implementar el avión en cuanto a, pues no sé, avión de recreo o hacer innovaciones en aviación civil. Este avión, seguramente por lo complicado que es de operar y de volar, es mucho más por ahora lo que está haciendo todo el mundo, lo que está haciendo Zephyr, por ejemplo. Nosotros aún estamos ahí, pero dan horas de vuelo como servicio. No te venden un avión, te venden una hora de vuelo con la carga que tú quieras, ¿no? Tú dices, tengo esta cámara, quiero volar esta cámara sobre este sitio durante tanto tiempo. ¿Cuánto cuesta eso? Pero no es, a esa empresa no le interesa el avión, no le interesa tener un piloto, no le interesa tener una Mission Control Room. Entonces, la dirección en la que va todo esto de High Altitude Civil Satellites es más como funcionan los satélites de verdad, que tú alquilas la hora de satélite. Y puede ser un cliente civil, puede ser un cliente, un país o un cliente militar. Es así como va a funcionar, yo creo. Vale, gracias. Gracias por la pregunta, Teresa. Pues bueno, como llevamos ya casi aquí hora y media y bueno, no hay más preguntas. Por no extendernos mucho, que tú también tendrás también jornada laboral. No es así. Claro, no, en las empresas americanas a las 12 del viernes estáis fuera, ¿no? Intentamos traer la españolidad. Trabajamos un montón. Eso es, si vas a una empresa pequeña, prepárate, trabajamos un montón. Pero, sinceramente, lo puede decir Carlos, la gente con la que trabajamos hay un consultor que trabaja para nosotros que ha trabajado en la Estación Espacial Internacional, Space Shuttle. Ese tío ha puesto los servos ahí, entonces tú hablas una hora con esa persona y te sacas un máster. Entonces, hay un balance ahí entre trabajar mucho y aprender mucho. Por ahora estamos en la zona verde de aprender mucho. Y un buen ambiente de trabajo, eso es. Sí, Flight Sciences somos todos, salvo los dos jefes, el resto somos de 28 para abajo, 29. Yo tengo 29 para abajo. O sea que sí, hay muy buen ambiente. Bueno, pues nada, oye, nada más que agradecerte muchísimo otra vez que hayas echado este rato, tanto preparando la charla como la mañana aquí hoy con nosotros. Y bueno, para todos los participantes, muchísimas gracias también por uniros. Espero que haya sido interesante para todos. El email de Alfonso aparecía por ahí, por si teníais alguna duda. Y bueno, pues como ha comentado Alfonso, a ver si de aquí a un futuro pues se pueden establecer algún tipo de convenio para prácticas a medio plazo o cuando se pueda hacer. De todas maneras, si tenéis más dudas del proyecto, podéis preguntarme a mí porque igual me tenéis más cercano y si no al Alfonso. Si alguien de todas formas tiene ideas de proyectos interesantes, mandar un email a Alex y a mí, lo que sea. Para mí es mucho más fácil conseguir que la empresa inicie la negociación del convenio con la UPM si tenemos propuestas atractivas. Y somos una empresa pequeña, o sea que toda mano cuenta y se aprecia. O sea que si tenéis ideas o interés y queréis hablarlo, yo encantado. No garantizo nada, obviamente, pero está bien y cuanto mejores propuestas haya, más fácil es para mí venderlo a la gente de arriba. ¿Vale? Yo encantado. Pues lo dicho, Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estamos en contacto. Y nada, desearte buen viernes, buen fin de semana. Igualmente a todos. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Hasta luego.